11 de la mañana con 20 minutos en toda la República Oriental del Uruguay. Como les habíamos adelantado, ya recibimos a nuestras invitadas, una presencial, otra por Zoom. Nos acompaña aquí en el estudio Yaraví Roy de la ONG Resistiré. ¿Cómo estás, Yaraví? Bienvenida. Estupendo, estupendo. Muchas Lindísimo. gracias. Bueno, me alegro mucho. Y tenemos vía Zoom a la doctora Mari Araujo de la Asociación Civil, doctor Enrique Pérez Morad. Marita, un placer verte y recibirte en la mañana del 11. Igualmente, igualmente, muchas gracias. Bueno, Hola para los dos. Bueno, hoy vamos a hablar del tema de la prevención del suicidio, ¿verdad? El sábado de la semana anterior, el 10 de septiembre, fue el Día Mundial de Prevención del Suicidio. Las cifras a nivel mundial son impresionantes, pero lamentablemente Uruguay está ranqueando muy arriba en esos datos, en esa información respecto a los casos concretados, porque después hay intentos de autoeliminación y, como dijo Salud Pública, los datos que conocemos de esas 700 y algo de muertes están subregistrados, es decir, que hay un subregistro, hay más casos de lo que se habla. Eso es realmente muy Tremendo. preocupante, Yaraví. No había sucedido nunca antes que Ujú. haya un subregistro. Siempre nos movíamos con el número sabiendo que es un registro, pero ahora parece que hay un subregistro, o sea que hay más casos de los que están registrados. O sea que no se registraron como suicidios, capaz que se registraron como homicidios o como muerte natural, pero sí hay un subregistro. Este último año se dio un subregistro, que sé que hay más de 153 o 157 suicidios durante el 2021. 757. 700. 757 dicen que la cantidad de intentos se multiplica por 20, o sea que hablamos de cifras horribles. Estaba leyendo en la página de la Organización Panamericana de la Salud, diferentes estudios han mostrado que la pandemia ha amplificado los factores de riesgo asociados al suicidio, como la pérdida del empleo económica, los traumas o abusos, los trastornos mentales y las barreras de acceso a la atención en salud. Esto realmente fue un elemento que ha, de alguna manera, disparado el tema de lo que es el control, Marita. El tema de la pandemia ha agudizado lo que es este problema que tenemos. Y claramente la pandemia influyó porque el solo hecho de no poder interactuar con los otros seres humanos, que es una de las cosas que nosotros más recomendamos como uno de los factores de protección, es decir, la pertenencia a grupos, a grupos de lo que sea, de estudio, de amigos, de deportistas, de iglesias, es decir, el estar con el otro, con la otra, es lo que a veces nos descomprime el alma, nos permite soltarnos, nos permite largarnos, y con la pandemia todo esto de alguna manera se agudizó, estuvo limitado, estuvo impedido de hacer, y nos encontró con la soledad, con la depresión, hay gente muy sola, que se encerró además, tuvo miedo, gente que abandonó a sus mayores también, a veces de verdad, y a veces también lamentablemente tenemos que reconocer con la excusa, no te puedo ver, no te puedo llevar a los niños porque te puedes contagiar, y bueno, eso hizo que nuestros adultos mayores también quedaran muy solos, y aparecen cosas más negras de los seres humanos, se visualizaron, se hicieron visibles abusos a los niños, a las niñas en los hogares por parte de familiares directos, tíos, abuelos, padres. Todo eso hace que, por ejemplo, en los niños aumente la posibilidad de, eh, de quitarse la vida, ¿no? O de pensar en quitarse la vida, de cortarse, de autolesionarse. Así que sin duda la pandemia este, sacó en algunos casos muchas cosas buenas de nosotros como sociedades en el mundo entero, y sacó cosas muy malas, y claramente incidió en esto de que las cifras sigan aumentando, no solo a nivel de Uruguay, sino del mundo. Es El, una pandemia silenciosa, son más de 2 muertes diarias por, digamos, un hecho violento hacia uno mismo. el jefe de la unidad mental de la OPS dijo que, bueno, perder a un ser querido por suicidio es desgarrador y es algo que podemos prevenir.
Y cuando uno dice es algo que podemos prevenir, ahí nos entra la desesperación de decir, por favor, pero entonces tenemos que abatir esa cantidad de muertes, tenemos que, si podemos llegar al número 0, sería el ideal. No sé si existe la posibilidad, porque cada año mueren más personas a causa del suicidio que por el VIH, la malaria, el cáncer de mama o que por la guerra o los homicidios. Es una locura. Uno lo dice así, dice, pero es una demencia, algo evitable. Yo pienso que está en la condición humana, y esto es un pensamiento de Yaraví Roy, no es académico. Ustedes saben que yo ando entre mi pensamiento y la academia, he estudiado desde que comencé con la ONG, he hecho cursos, me he mantenido en contacto con personas altos académicos y después saco mis propias conclusiones. Yo pienso que hemos perdido mucho la condición humana, que el ser humano ya no le importa tanto del otro, ya no mira tanto al otro, ni se interesa de qué le pasa al que está al lado. Yo pienso que si cada uno de nosotros, y ahora lo vamos a transmitir a Uruguay, mirara al que está al lado, a ver qué le pasa, por qué está triste, por qué está decaído, perdió el trabajo, pero qué mal que se ve, podíamos acercarnos, podíamos hablarle, podíamos detectar signos en esas personas que no eran que son diferentes a lo que él se manifestaba antes. Pero no nos vemos, no miramos al otro. Y bueno, que se arregle, como se dice. Son cosas que le pasan a otros. Tenemos que salir de ese individualismo y ponernos en el lugar del otro. Ahora sí es tremenda la cantidad de suicidios en todo el mundo. Lo que dice Marita, el abuso, el trauma que significa para un niño ser abusado. Y no es para el niño, es para el hombre el resto de su vida. Muchos no se suicidan enseguida, pero a los 15, a los 20, a los 30, a los 40 años aparece la ideación suicida a causa de ese abuso que sufrieron en la infancia. Y todos los días estamos viendo y observando en la televisión los informes de abusos que hay, ¿no? Entonces, la pandemia fomentó eso, esa existencia en común aberrante, de seres aberrantes con niños, ¿no? Que de no haber sido por la pandemia no estarían juntos en el mismo espacio. Pero más allá de eso es tremendo. Pero otra cosa que es muy importante es cambiar nuestro punto de vista hacia los demás. Esa palabra empatía, Marcelo, que tanto hablamos, pero que tan poco hacemos. Yo creo que o la sacamos del diccionario o la ponemos en práctica, porque podemos darnos cuenta cuando una persona está dando señales de suicidio. Ahora, yo voy a abordar ahora el tema de los signos de advertencia del suicidio. El otro día hablamos con una persona que también hizo un intento de autoeliminación y planteaba algunos matices, ¿no?, respecto a las señales que da la persona potencialmente suicida. Recién Marita hablaba de la soledad, de los mayores con la pandemia, pero esto del suicidio me parece que afecta a los jóvenes. Entre 15 y 29 años fue la cuarta causa de muerte a nivel mundial, después de los siniestros de tránsito, la tuberculosis y la violencia interpersonal. Los intentos de suicidio son 20 veces más que los suicidios. La afectación a los jóvenes, Marita, eso es algo que tiene un desvelo adicional. Es un desvelo adicional porque además, lamentablemente, la edad está bajando cada vez más. Es decir, antes hablábamos de 15 a 29 años y ahora lamentablemente tenemos intentos de suicidio en niños de 6º año de escuela y en niños menores. Hay un agravante social y lamentable que vía internet, por ejemplo, se enseña a cortar, hay juegos que hemos sabido en los últimos días, además coincidentes lamentablemente con nuestro Congreso Internacional, que hubo que intervenir en 6 niños de una escuela de la zona metropolitana y 2 requirieron internación por autolesiones, y bueno, lamentablemente va disminuyendo la edad. Evidentemente nos tenemos que interpelar como sociedad, como dice la querida Yaraví, a veces por indiferencia, porque nos atrapa la vida, el trabajo, el consumo, el individualismo, a veces porque tenemos miedo
cuando alguien nos habla de depresión, de dolor, de sufrimiento, nosotros lamentablemente eludimos eso y no sabemos a veces cómo encarar y tenemos miedo. Otras veces nos pasa que bueno, tenemos mitos, pensamos que es algo que hay que derribar, que pensamos que alguien que habla de quitarse la vida o de ya no te voy a molestar más o así no quiero seguir viviendo, es decir, pensamos de que si lo dice no va a cometer suicidio y sin embargo son señales de que nos están avisando, eso es un mito. Hay que tomar en cuenta cuando alguien habla de no querer vivir con ese sufrimiento o no querer seguir viviendo o está teniendo determinadas conductas. En los jóvenes, por ejemplo, dejan de ser buenos alumnos, se aíslan de sus pares, dejan de concurrir al deporte, se quedan encerrados en la cama o en el cuarto 2, 3 días, cambian sus conductas personales, pasan a ser desgreñados o a no bañarse, o se comen todo o no comen nada. Es decir, hay muchas señales que nosotros tenemos que estar alertas, no minimizarlas y no subestimarlas, y podemos estar alertas como familias, como padres, como tíos, como abuelos, pero también como amigos. Cuando nuestro amigo tiene una conducta que decimos para suicida, como andar en una moto a toda velocidad pasando por las esquinas sin tener en cuenta el pare, cuando se pone una venda en los ojos, cuando va a contramano y juega picadas. Son conductas que son para suicidas o que nos están hablando de una ideación no verbalizada, digamos, pero con nuestra conducta o beber en exceso o usar sustancias en exceso hasta el coma, desmayarse. Bueno, son todas señales, signos que nosotros tenemos que estar alertas. Y no ser indiferentes, como dice Yaraví, no ser individualistas, claro. No huir, poner el hombro, escuchar. Ahora, dijimos al principio, es un problema evitable, ¿no? El tema del suicidio. Y muchas veces hablamos de la prevención, cómo podemos hacer para prevenirlo. Yo estaba leyendo y no sé, quería ponerlo a consideración de ustedes. Entre las principales medidas probadas de prevención del suicidio se encuentra limitar el acceso a los medios para suicidarse, ponen de ejemplo plaguicidas y armas de fuego, puede haber otras formas. La identificación temprana, evaluación, gestión y seguimiento de las personas afectadas por pensamientos y comportamientos suicidas, fomentar las habilidades socioemocionales de los adolescentes y educar a los medios de comunicación para que informen de forma responsable sobre el suicidio. Y acá quiero que cada una haga un comentario, que digan qué opinan. Bueno, exacto. Limitar las noxas o las armas con las que pueda herirse, suicidarse, remedios, pastillas, de todo, porque inventan, cualquier cosa puede ser un medio para suicidarse. Claro. Ni nos imaginamos. Entonces, cuanto más evitemos, mejor. Pero lo más importante de todo es poder determinar los síntomas y las señales que dan las personas que están con ideación suicida. Eso que dice Marita, ese abandono físico, el no comer o el comer de más, el enojarse, la irritabilidad, el pasar de un estado de ánimo depresivo, digamos depresivo, a un estado de ánimo eufórico. Esas dos contradicciones son parte de la depresión, porque la depresión es tiene esa ambivalencia. Entonces los padres pueden decir, ay, se fue a la fiesta, se arregló, se vistió y se fue, ya se le pasó. No, no se le pasó nada. Es parte de esa ambivalencia producida por la depresión. Pero no todos los que se suicidan se deprimen. No todos los que se suicidan son enfermos mentales, no son bipolares, no son esquizofrénicos. Gente normal, digamos, que no tiene enfermedades mentales, también se suicida. Entonces hay que estar muy atento a todos estos síntomas. Y cuando aparecen, cuando los podemos ver, entonces buscar referentes de esa persona para decir lo que vemos y decirle que hay que llevarlo a un centro de atención, a un centro de emergencia. Los centros de emergencia tienen que atender inmediatamente a una persona con ideación suicida, por ley. Por ley. Esa ley se tiene que aplicar. No se aplica siempre. ¿Qué papel juegan los medios de comunicación?
fundamental, Marcelo. Ya hemos hablado eso otras veces, y el otro día en el congreso que hubo, un congreso que hubo la semana pasada aquí, y ustedes dos participaron. Participamos. Participó una periodista del Canal 4, Laura Fernández, ¿puede ser? Laura Rodríguez. Laura Fernández es la nuestra. Laura Rodríguez. Laura Rodríguez. Laura Rodríguez habló sobre el tema. Yo saqué apuntes porque era muy nutritivo lo que dijo. Así que cuando quieras te comparto los apuntes. Con mucho gusto. Bueno, ella dice que hubo una época, hace años, que la OMS había dado la orden de que los medios de prensa no hablaran sobre suicidio por el temor al contagio, a la copia, ¿no? Pero en vista de que eso no sirvió para nada, que al contrario, los suicidios siguieron, bueno, ahora la situación es diferente. La situación es que los medios de prensa tienen que colaborar, y los medios de prensa tienen que colaborar mucho, porque son quienes están en contacto con la gente. ¿Quién está más en contacto con la radio, que la televisión, con el pueblo, con la gente? Nadie. Entonces tienen que ponerse como meta el trabajar en prevención del suicidio. ¿Pero cómo? No haciendo prensa amarilla, digamos, amarillismo. Claro, sí. No haciendo sensacionalismo. Teniendo mucho cuidado también con las personas que invitan a conversar, porque puede ser que haya mucha gente que quiere ayudar, pero no tiene los conceptos muy claros, y en vez de ayudar complica las cosas. Acá en el Uruguay tenemos técnicos muy buenos, tenemos investigadores en materia de suicidio, tanto desde el punto de vista sociológico, como psiquiátrico, como psicológico, como antropológico. Esos son los aspectos, los campos en que se estudia el suicidio, que siempre están dispuestos a dar notas y hablar ellos saben que es la única manera de ponerse en contacto con la gente. Claro. ¿Cómo me pongo yo en contacto con la gente? Sí, a través de los medios, con el obviamente. Pueblo. De forma masiva es a través de los medios de comunicación. Es a través de los medios. Marita, ¿tu opinión al respecto? Y bueno, reafirmo totalmente lo que está diciendo Yaraví, reafirmo totalmente, porque los medios pueden ayudar, por supuesto. Ustedes les llegan a miles, mientras nosotros les llegamos a 3, a 4, a 10. El otro día cuando hicimos el cierre del Congreso, donde se conectaron, estábamos, digamos, con el anfiteatro, el aula magna del Cure a full, pero además habían más de 500 personas vía Zoom. Entonces yo decía, son centenares de personas que están pudiendo abrir su corazón, eliminando mitos y abriéndose y no teniendo miedo de apoyar, de escuchar, de poner un hombro, de poner la escucha frente a alguien que está triste y que está pensando, que tiene ese dolor inmenso del alma y está pensando en suicidio. Pero ustedes le llegan a miles a la vez. Entonces, como dice Yaraví, el concepto es justamente saber llegar. Cuando yo estaba en la Dirección Departamental de Salud, hicimos un repartido a todos los medios de comunicación de un instructivo como de 10 hojas de la Organización Panamericana de la Salud. Se había hecho una presentación en Montevideo previamente a todos los medios de comunicación, pero claro, casi todos metropolitanos, ¿verdad? De cómo difundir, de cómo elaborar la noticia, de cómo poder expresarlo y de que esto no muera en cada 17 de julio, que es el Día Nacional, o cada 10 de septiembre, que es el Día Mundial. Que siempre se esté difundiendo la línea vida, que es el asterisco 0767 en nuestro país, por suerte, o el 0800 0767, donde detrás hay una persona preparada para escuchar, para darnos herramientas, no solamente a quien esté pensando, esté desesperado, sino también a los que de alguna manera queremos ayudar, un padre, un abuelo, un amigo, y se nos terminan las herramientas, ¿verdad? Se nos termina qué decir, y por ahí nos equivocamos en lo que decir, como dice Yaraví. Bueno, tener en cuenta, y eso ustedes, cada tanto, cada 2 semanas, cada un mes, ustedes poniendo una plaquita, recordando la línea vida, ¿verdad?, de ACE, pueden estar salvando una vida, pueden estar haciéndole acordar a esa persona que se comunica gratis
cualquier hora del día, los 365 días del año y pueden estar salvando una vida. Lamentablemente se previene nos terminó el suicidio. tiempo. Sí, Marita, perdón. Sí se previene, como dices, como tú preguntabas, si se puede prevenir, se podrían salvar miles de vidas. Sí, sí, sin duda. Creo que ahí es donde hay que poner el énfasis, ¿no? En la prevención, cada uno desde Sí su se rol. puede prevenir. Claro. Hay gente que dice que no se puede prevenir, que hay casos que no se pueden prevenir. Sí se puede prevenir, pero hay que estar atento. Unos requieren más atención que otros, pero se puede prevenir. Yo les quiero agradecer muchísimo, Marita. Un placer, como siempre, conversar contigo, recibirte en la mañana del 11. Te mando un beso enorme. Mil gracias porque tú siempre tienes en cuenta este tema. Siempre, mil gracias. Un placer, como siempre. Y a ti, Yaraví, también lo mismo. Lo mismo digo, gracias Marcelo, porque desde el principio has estado apoyando este tema Sí. y tú no te das cuenta de la magnitud, de la fuerza de lo que estás haciendo. Bueno, para mí es un placer, un honor, lo hago a conciencia, entiendo lo que explican las dos y lo llevo a la práctica, ¿no? De saber que uno le llega a miles de personas y también de alguna forma son tomadores de opinión nuestros televidentes, ¿verdad? Entonces tenemos la enorme responsabilidad y la enorme posibilidad de llegarle a muchos con la palabra, con la reflexión, con el pensamiento, con estos tips, para que todos seamos activos y estemos entrenados o preparados, o por lo menos que tengamos herramientas para movernos frente a estas situaciones y generar una gran masa preventiva frente a esta pandemia. Fíjate que después de una entrevista como esta, por ejemplo, llaman a Resistiré o llaman al 0800 cantidad de personas. El 0800, claro, si es de acá de la zona, me las deriva. Claro. Pero digo, 6, 7, 8, 10 personas aparecen cada vez que hay una entrevista acá. Qué bueno, qué bueno. Así que ya te das cuenta lo importante. Sin duda, sin duda. Muchísimas gracias a las dos. Un beso Gracias a enorme, ti. Marita. Un beso enorme para ti, Yaraví, Gracias a también. ustedes, Marcelo y a Canal 11. Gracias, gracias. Un gusto, como siempre. Nos tenemos que ir a la pausa. Son las 11 de la mañana con 42 minutos. Ya se viene toda la información del deporte con Gustavo Rodríguez.